Bueno, nosotros nos viene como dije el sábado pasado, el sábado 11, se nos viene una cantidad de contenidos enorme y en muy poco tiempo, ¿ya? Para variar, igual que la otra vez, ¿ya? Y eh, tenemos que ser lo suficientemente francos y honestos y sinceros con con la universidad y con nosotros mismos. Yo en este rol de profesor circunstancial que tengo frente a ustedes, ustedes como estudiantes, y el tema es que vamos a cumplir con el 100% de los contenidos, ¿ya? Y probablemente, más allá de hacer una clase recuperativa como esta, tengamos que hacer algunas clases extras, como hicimos con la Escuela de Frankfurt, ¿cierto? La vez pasada, de forma tal que cumplamos con todos los contenidos, porque les cuento, nos queda lo de hoy, que es la Escuela de Chicago, la primera escuela, ¿cierto? Americana, ¿ya? Social, ¿ya? Nos queda lo que vamos a ver el día sábado de la escuela de Harvard, ¿ya? La pariente, la hermana de esta, ¿ya? Y nos queda, digamos, todo el tema del estructuralismo europeo continental. Nos queda Althusser, nos queda Foucault, ¿ya? Nos queda Simone de Beauvoir, ¿ya? Nos queda Pierre Bourdieu, ¿ya? Y obviamente nos queda ver un poco más a Emmanuel Wallenstein, ¿ya? Y nos queda toda la unidad 4 completa, que tiene que ver, como yo lo adelanté en las clases de presentación, tiene que ver con el tema, el pensamiento denominado como decolonial, ¿ya? Es decir, descolonizar el pensamiento social en este lado del mundo, es decir, en América Latina, ¿ya? Así que tenemos una enorme cantidad de contenidos, seguramente vamos a jugar hasta las últimas fechas para cumplir con todos ellos y la cátedra 2 va a ser al final, 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 ¿ya? Eh, durante la semana me comprometo a poner las notas que faltan. He puesto algunas, ¿ya? Notas de la cátedra 1, ¿ya? He ido poniendo a poquito porque he estado de verdad, con muchas actividades y situaciones por resolver, ¿ya? Pero el sábado llego ante ustedes con las notas puestas de la cátedra 1. Eso es un compromiso que tomo, que está grabado, ¿ya? Y también el día sábado, en la segunda hora, ¿ya? Todas las personas que quedaron pendientes de exponer sus 5 minutos del laboratorio 2 lo van a hacer el sábado, ¿ya? En la segunda hora, porque en la primera, ¿ya? Yo voy a presentar la denominada escuela de Harvard, ¿ya? Que tiene nada más y nada menos que a Talcott Parsons, ¿cierto? Y a Hammond como los principales pensadores, ¿cierto? De esa escuela, ¿ya? Así que tenemos el sábado completamente copado, ¿ya? Bueno, corresponde hoy entonces que nos aboquemos a la denominada Escuela de Chicago, ¿ya? Que obviamente que es conocida por su escuela más bien económica, ¿ya? ¿Ya? A todos nos suena, ¿cierto? La famosa Escuela de Chicago, ¿cierto? En economía. Pero evidentemente que fue una escuela mucho más amplia y que tuvo pensamiento también en otras disciplinas, en otras áreas de las ciencias sociales, ¿ya? Y realmente, ¿cierto? El aporte que ha hecho la Escuela de Chicago en la parte social es simplemente, y yo no la puedo calificar de otra forma, sino que de paradigmática, ¿ya? Paradigmática, ¿por qué? ¿Ya? Porque si lo pudiéramos decir en una pequeña frase, ¿ya? La Escuela de Chicago en pensamiento social va a plantear una revolución en la forma de hacer teoría social. Es decir, vamos a pasar de los grandes temas, del tema de la economía, del tema del valor, ¿ya? Del tema del progreso, ¿ya?
del tema de la construcción de las castas sociales, ¿ya? Del tema de la acción individual, a estudiar, ¿cierto?, las situaciones que les ocurren a los humanos comunes y corrientes, comunes mortales, ¿ya? En su existencia diaria, ¿ya? Y para ello, la Escuela de Chicago, su gran centro de estudio, de alguna manera, va a ser ese concepto y esa palabra que llamamos como ciudad, ¿ya? Ciudad. En la ciudad se van a desarrollar todas las temáticas, se van a dar todos los anillos concéntricos que le van a importar estudiar a la Escuela de Chicago, ¿ya? En las ciudades se van a dar, como ustedes todavía lo pueden apreciar, incluso hoy, se van a dar ciertos lugares en los cuales hay gente que vive más hacia los centros de las ciudades, y a medida que uno va hacia los márgenes, hacia las periferias de las ciudades, ¿cierto? Con la gente que vive en peores condiciones. Y además, asociamos los fenómenos de delincuencia, ¿cierto? De incivilidades, de mal vivir, ¿ya? De, de acción contra lo social establecido justamente a esos sectores marginales, de los márgenes de las ciudades, ¿ya? Ese fue, ¿cierto?, el tema que abrazó en general la Escuela de Chicago. Y esto lo puedo yo señalar de la siguiente manera, ¿ya? Con la Escuela de Chicago pasamos del relato de las macroteorías, tipo Comte, tipo Marx, tipo Durkheim, ¿ya? Tipo Weber, tipo Pareto, ¿ya? Pasamos a lo que podríamos llamar la microteoría, ¿ya? Que va a haber un autor, un representante tardío de la Escuela de Chicago como Irving Goffman, que lo vamos a mirar rápidamente, ¿cierto? Que va a crear toda una línea, ¿cierto? Que se llama microsociología. ¿Ya? Entonces, esta escuela, digamos, es muy revolucionaria porque cambia el foco, ¿ya? Eh, Quiero decir lo siguiente desde el punto de vista de la teoría de las ideas, de la historia de las ideas, ¿ya? Miren las curiosidades de la vida, ¿ya? La escuela de Chicago, ¿ya? La escuela de Chicago tiene su auge, tiene su periodo, digamos, dorado, por llamarlo así, entre los años 1920 aproximadamente, ¿cierto? Y 1930 del siglo XX, ¿ya? Este paso de estudiar lo macro a estudiar las cosas micro, ¿ya? Como las ciudades y los problemas que aquejan a las personas en las ciudades, ¿ya? En paralelo, esto en Estados Unidos, en paralelo en Francia, en la misma época, un poquitito posterior, ¿ya? Nacía la denominada Escuela de Historia, de la disciplina Historia, llamada Escuela de los Anales, ¿cierto? Que se dedicó a estudiar no a los personajes grandes de todas las épocas, no a los emperadores, ni a los Platón, ni a los Aristóteles, ni a los Nerón, ni a los Alejandro Magno, ni a los, es cierto, ni a los von Clausewitz, ¿cierto? Ni a los Maquiavelos, sino que se dedicó a estudiar a los sujetos comunes ¿ya? Comunes y corrientes de todas las épocas, ¿ya? Porque en todas las épocas, hay grandes figuras históricas, pero la gente sigue viviendo, la gente sigue haciendo cosas, la gente sigue pensando, la gente sigue eh, trabajando. Yo el sábado daba un ejemplo con esto, un ejemplo que es medio brutal, que lo daba un amigo mío, ¿cierto? Un colega que se fue muy joven, murió muy joven, ¿ya? Y que siempre me criticaba a mí como profesor de filosofía, porque
cuando yo solamente era profesor de filosofía hace muchos años atrás, yo pensaba que en Atenas él se burlaba de mí porque yo pensaba que todo el mundo andaba así, ¿cierto? Como, ¿ah? Todos pensando, digamos, ¿ya? Todos pensando, ¿ya? Todos eran filósofos. Y no, pues Atenas era un puerto. Claro, habían estado, ¿cierto? Los pensadores que hemos estudiado en conjunto en el ramo anterior y en este, ¿ya? Pero también había marineros, había gente mal vivida, había prostitución, ¿cierto? Había tráfico, había todo lo que hay en un puerto, ¿ya? Entonces la escuela de los anales, en historia, se dedicó a estudiar a esas personas, no a las importantes, a los destacados, no, a esos sujetos que son cualquiera en la sociedad, ¿ya? Coincidencia, coincidencia con este giro que da la Escuela de Chicago en más bien en sociología y en psicología social, que es pasar de las macroteorías a las microteorías. Coincidencias de lo que podríamos denominar, ¿cierto?, como etapas históricas, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, entre un país como los Estados Unidos, que tiene una sociología incipiente con esta escuela, y Francia, ¿cierto?, que tenía una tradición, una historia muy grande, ¿ya?, con la escuela Loana, ¿ya? Dicho eso, también quiero reconocer acá, como corresponde, ¿cierto?, eh, toda la ayuda que me brindó Alexandra Lagomarcino, que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Que es una estudiante muy aventajada de la Escuela de Sociología de la Universidad del Paraíso, que me dio, ¿cierto?, muchas sugerencias para hacer más simple, que lo comprendamos, ¿cierto?, esta presentación, ¿ya? Así que le agradezco a Alexandra que me haya colaborado, ¿cierto?, en la elaboración de esta presentación, ¿ya? Entrémosle entonces, ¿ya? Eh, la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago la podríamos, evidentemente, que definir de esta forma, ¿ya? ¿Se ve bien el PPT en pantalla? Sí. Lo pueden ir leyendo, ¿cierto? Sí, ¿Bien? profe. Una definición clásica de la escuela está ahí encima, que les va a quedar a ustedes en el PPT y en la grabación, ¿ya? Resalto en esta lámina el hecho de que la Escuela de Chicago es la primera escuela de pensamiento social sistemático, contundente, así como fue la Escuela de Frankfurt en Alemania, ¿ya? Es la primera escuela de pensamiento sistemático, ¿cierto?, permanente, enfocado con una metodología estricta, en el caso, ¿cierto?, de América del Norte, en el caso de los Estados Unidos, ¿cierto?, y por extensión, uno dice, a América completa, ¿ya? Es la primera, ¿ya? Y eso tiene una importancia relevante, ¿ya? En segundo lugar, aunque aquí esté en tercer lugar, y esto es para motivos que ustedes vayan profundizando en el tema, ¿ya? Yo no voy a cometer el error de entregarles ciertos textos, que además están en inglés, ¿ya? De los autores que aquí vamos a mencionar, ¿ya? Pero sí, yo al comienzo de la asignatura les hice entrega virtualmente, ¿cierto? Está en sus apuntes, de un enorme libro gigante de George Ritzer, que se llama Teoría Sociológica Contemporánea, que está editado en México por la editorial McGrath-Hill, ¿ya? Y para que ustedes puedan estudiar la escuela de Chicago y también puedan profundizar en la escuela de Harvard, que vienen pegaditas, ¿ya? Ambas escuelas americanas, ¿cierto? Ustedes van a leer el capítulo 2 completo, ¿ya? Está puesto en un lenguaje muy sencillo, muy simple y que ustedes se van a dar cuenta, ya hemos trabajado juntos por bastante tiempo, que siguiendo los PPT que aquí están, que se van a entregar sucesivamente, ustedes pueden, ¿cierto?, ir profundizando en los temas en los cuales vamos a hacer énfasis utilizando esa obra de George Ritzer que ustedes tienen, ¿cierto?, en su aula virtual, ¿ya?
dentro de la escuela de Chicago, perdón, se me fue un tema fundamental, perdón. Tal como lo dije en la presentación que hacía yo hace unos momentos, ¿ya? Vamos a ver acá un autor en específico, ¿ya? Que es el típico autor, ¿ya? Que es muy importante, demasiado importante, como es el caso de Erving Goffman, ¿ya? Que se le asocia, algunos lo hacen integrante directamente, algunos hablan de la segunda generación, ¿ya? De la escuela de Chicago, ¿ya? Aunque Goffman no es del periodo de oro de la escuela de Chicago, que yo dije que estuvo entre el 20 y el 30 del siglo XX, ¿ya? No obstante, Goffman, ¿cierto? Que lo vamos a mirar específicamente en este PPT, ¿ya? Goffman, a partir del uso de lo que se llama interaccionismo simbólico, que es un producto de la Escuela de Chicago muy importante para las ciencias sociales, en particular para la psicología, ¿ya? Goffman, ¿cierto?, ha quedado en la discusión común, académica, científica, como un exponente al menos tardío, ¿ya? Pero exponente al fin y al cabo de la Escuela de Chicago, ¿ya? Y tiene un libro muy importante, Goffman, ¿ya? Que yo a ustedes no se los voy a exigir por cosa de tiempo, pero como ustedes estudian psicología, yo se los recomiendo en algún momento de ocio que tengan, ¿ya? El libro está bien complicado de tener hoy día en físico, pero está digitalizado, ¿ya? Y es una obra realmente fundamental del pensamiento sociológico, y yo diría de psicología social, que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, ¿ya? Que es del año 1959 y que en español recién fue editado en 1982, ¿ya? En donde Goffman, ¿ya? Erving Goffman, haciendo uso del gran producto de la Escuela de Chicago, que fue el interaccionismo simbólico, va a presentar su famosa tesis, ¿cierto?, de las personas como dramaturgos permanentes, como actores permanentes que se presentan, ¿cierto?, con un disfraz, con una tenida, con una postura, con un maquillaje, con una corbata, dependiendo de la ocasión. Lo que es una cosa bastante interesante, y que cuando uno intenta hacer la analítica, ya se da cuenta que eso en realidad nos ocurre mucho a los seres humanos, ¿cierto? Que en todos los roles que tenemos, roles de padre, madre, amigo, pareja, compañero, compañera, trabajador, trabajadora, profesional, no sé, lo que sea, bueno, cada rol, dice Goffman, es una actuación. Cada rol es una máscara, ¿ya? Y es curioso porque la palabra máscara, en su origen etimológico, significa persona, ¿ya? Así que es un tema muy interesante, y yo me atrevo, ¿cierto?, a recomendárselos la lectura de ese libro cuando ustedes tengan tiempo, un espacio más adelante, quién sabe, en algún verano por ahí que queda siempre alguna horita, ¿ya? Que pudieran leer algo de esta obra de Goffman, que es la presentación de la persona en la vida cotidiana, ¿ya? Y que realmente para los psicólogos, para las psicólogas, ¿ya? Para la gente que además trabaja con, ¿cierto?, con tipologías de personas, ¿cierto? Realmente es muy importante de observar cómo nos cambiamos de ropa, de chaquetas y de presentaciones según la ocasión, ¿ya? Cosa que es bastante de sentido común, ¿ya? Listo.
Yo acá, gracias a la ayuda de Alexandra Lagomarsino, ¿ya? Le hemos dejado, aparte de Goffman, que lo voy a tratar en particular, 10 autores. 10 autores que son, ¿cierto?, representantes de la Escuela de Chicago, ¿cierto? Señor Robert Park, Ernest Burgess, George Herbert Mead, ¿cierto? Guy Thomas, James Allen, Louis Beer, Herbert Blumer, Clifford Chau, ¿ya? Henry Mackay y Howard Becker, ¿ya? Nosotros, en esta clase, y yo a ustedes en la cátedra, en los laboratorios que vienen, les voy a preguntar básicamente por 2 autores clásicos de Chicago, y que le vamos a dar prioridad. George Herbert Mead, que está con el número 3 acá, y Herbert Blumer, ¿ya? Que son los autores tal vez más destacados, más conocidos, ¿ya? Creadores de los elementos, digamos, reconocibles de Chicago, entre ellos, ¿cierto? Nada más y nada menos que el tema del interaccionismo simbólico, ¿ya? Y por supuesto, la figura de Goffman, que la vamos a tratar como una figura posterior a la época dorada de la Escuela de Chicago, pero tributario del pensamiento de esta escuela, ¿ya? Bueno, dicho todo eso, voy a insistir en lo siguiente, ¿ya? Para que esto nos quede de manera muy fija, ¿ya? Y muy clara, ¿ya? Si vamos a tomar un aporte esencial de la Escuela de Chicago, supóngase que yo se lo preguntara en la cátedra, ¿ya? 2. Yo me quedaría muy tranquilo con que ustedes me dijeran la gran revolución de la Escuela de Chicago fue pasar de las macroteorías a las microteorías, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los diferentes autores que yo he nombrado acá, todos los que están ahí, en especial Mead y Blumer, ¿ya? Su trabajo se centró en los territorios específicos de los barrios que tiene esa monstruosidad que se llama Chicago en los Estados Unidos, ¿ya? Y estos teóricos sociales hicieron algo muy importante que hoy día se hace en teoría social, se hace en sociología, se hace en ciencias políticas, se hace en antropología, se hace en psicología, segmentar las poblaciones, en economía, por supuesto, ¿cierto? Y como su estudio fue la ciudad, ¿ya? La ciudad como el epicentro en donde ocurren las interacciones humanas finalmente, ¿ya? Estos autores acuñaron un concepto muy fundamental para las ciencias sociales. Zonificaron las ciudades en anillos concéntricos, ¿ya? Algo que hoy día los geógrafos lo dan por hecho, ¿no es cierto? Los geógrafos cuando hacen un plano regulador zonifican un territorio. Cuando un economista trabaja en una consultoría para un retail, que quiere instalar un retail en algún lugar, ¿cierto? Hace una zonificación, hace una estratificación socioeconómica de la población, ¿ya? Y hoy día se utiliza como una cosa básica, digamos, ¿ya? Las policías en todo el mundo tienen, ¿cierto? Carros, tienen planes, programas, personal que está capacitado para atender ciertas zonas de complejidad delictual, distintas a otras zonas, ¿ya?
Además, el crimen mundial, que estamos ante ¿cierto? La aparición de nuevas formas de crímenes, ¿cierto? Crímenes con recursos, crímenes, ¿cierto? Que mueven mucho dinero, que tienen una gran infraestructura. Bueno, ese crimen no se puede combatir como se combatía antes. Entonces hay que crear especialidades, zonificar también el crimen para poder, ¿cierto?, actuar sobre él, con policías zonificadas, ¿ya? Cuando trabajamos sobre las ciudades para su mejoramiento en infraestructura educacional, hospitalaria, de conectividad, ¿ya? Urbanística, social, también zonificamos, creamos zonas, ¿ya? Y hoy día cualquier cientista social lo da por hecho. Bueno, es una creación de los pensadores de la Escuela de Chicago. Y es un gran aporte, ¿ya? Es un gran aporte. Cuando yo hago un evento en una ciudad, y aquí Joana me va a entender perfectamente lo que voy a decir, ¿ya? Cuando yo hago un evento en una ciudad grande, eh, a ojo desnudo, a ojo desnudo, ¿ya? Si es con datos, mejor. Yo sé qué artista o qué espectáculo llevar a cada uno de los barrios, a cada una de las poblaciones de esa ciudad. ¿Por qué? Porque más o menos sé cómo es la zonificación, sé qué público hay ahí y qué tipo de eh, show, artista, músico, humorista, espectáculo, le va a gustar. ¿Ya? Entonces, ahí estoy también inconscientemente zonificando, los sociólogos dicen, estratificando la sociedad o la ciudad, ¿ya? Conociendo sus diferentes componentes, que suelen ser diversos, ¿ya? Eh, Esto suena obvio, hoy día suena obvio, ¿ya? Pero en los tiempos de la Escuela de Chicago no era para nada obvio, ¿ya? Hoy día sabemos que en cualquier ciudad latinoamericana, no voy a decir europea porque ahí la cosa es distinta, ¿ya? Latinoamericana, en vehículo, en 10 minutos en la misma ciudad, el paisaje y la gente me va a cambiar. Me va a cambiar el paisaje natural, me va a cambiar el paisaje urbano, me va a cambiar la tipología de las viviendas y me van a cambiar los niveles socioeconómicos, culturales de las personas también, en 10 minutos en la misma ciudad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ciudades se han ido segmentando, lamentablemente, ¿cierto? Un poco lo que avisoraron la Escuela de Chicago. Se han ido generando anillos que son distintos, que a veces ni siquiera dialogan entre ellos, siendo parte de la misma ciudad. ¿Ya? Eso que es tan obvio que ustedes tienen que manejar así, ¿cierto? Como manejaron la teoría de las ideas de Platón, ¿ya? Bueno, es una creación de esta escuela, ¿ya? Es decir, dejaron la gran discusión económica, del progreso, ¿cierto? Del método científico, y se fueron, ¿cierto?, a los territorios en donde se producen las interacciones entre los individuos, entre las personas, donde se produce lo social. Y lo social, a los ojos de la Escuela de Chicago,
y aquí me voy a empezar a centrar en George Herbert Mead y Herbert Blumer en particular, lo social, ¿cierto?, nace de la interacción y el cruce de significados y significantes que tienen las palabras, que tienen los signos, que tienen los ademanes, que tienen los gestos, que tienen el lenguaje verbal y el no verbal. Y a eso se le llama, hoy día en teoría, ustedes van a estudiar en metodologías 2, van a estudiar metodología cualitativa, y eso se llama, ¿cierto?, interaccionismo simbólico. Es decir, ¿cierto? Es decir, cómo dos individuos, cualquiera que ellos sean, dialogan, y en ese diálogo que se produce entre ellos sobre una misma cosa concreta, real, hay un significado, hay una interpretación, hay una emoción distinta, ¿ya? Antes de darle la palabra a Constanza, que se la doy en un segundo, pongo un ejemplo básico, ¿ya? Hay una película chilena que se llama Azul y Blanco, que es una película de la década del 2000, ¿ya? No sé si un poquito más, sí, no, década del 2000, ¿ya? Que trata un tema de las barras bravas en Chile, que es un fenómeno también, yo diría, latinoamericano y europeo, ¿ya? Pero que en el caso nuestro tiene las siguientes connotaciones, ¿ya? Eh, los dos equipos con más ciertos aficionados, con más seguidores, con más hinchas, son, ¿cierto?, Colo-Colo y la Universidad de Chile, ¿ya? Bueno, en algunas zonas del país, particularmente en la región metropolitana, algo Valparaíso, algo Biobío, hay zonas que son blancas y zonas que son azules y tienen simbologías, ¿ya? Tienen simbologías, tienen ciertos murales, tienen una suerte de dibujos de cómics, ¿ya? Que significan, ¿cierto?, que tienen un significado para las personas que creen en lo azul o en lo blanco. Bueno, alguien se podría reír de eso y decir, pero estos tagallos, esta gente, una gente mal educada, son unos marginales, ¿cierto? Son unos rotos, son unos ignorantes, son cualquier adjetivo, ¿ya? El tema es el siguiente, desde el punto de vista de la interacción simbólica. El tema es que si yo no respeto esa regla implícita de significado y significante, me podría costar nada más y nada menos que la vida, ¿ya? Entonces, los significados y los significantes, ¿cierto?, que la interacción simbólica trata, son así de delicados, así de crudos, así de reales. Constanza. Profesor, ay, no sé, ¿se escucha? Perfecto. Ya. ¿Cómo está? Estaba pensando respecto a lo que usted estaba señalando recién, que yo se lo comenté un día al finalizar la clase. Tiene mucha relación con esto que dice relación con la teoría de la arquitectura hostil. ¿Por qué? Yo en el laboratorio 2, que no pude exponer este sábado porque no fui, lo abordo, pero lo abordo desde la perspectiva de la crítica hacia el capitalismo. Pero tiene mucho que decir de cómo se nos ha ido segregando y de una u otra forma, esta forma no verbal
pero que sí comunican mucho de las nuevas estructuras urbanísticas, ¿no es cierto?, cómo se han ido planificando desde hace 20 años a la fecha las ciudades, nos están cada vez tornando seres más individualistas. Y lo que nos atañe a nosotros, que es la salud mental, ¿no es cierto? Hemos ido abandonando esta forma de ser gregarios, que es tan natural del ser humano, de generar comunidades, y la misma ciudad no nos permite tampoco generar lazos ni vínculos con el otro. Y siento que esto está muy en relación con lo que usted recién estaba explicando, porque tenemos ciudades que están siendo planificadas justamente, uno, para fomentar el capitalismo, porque si yo me quiero comprar un café y ir a sentar al pasto de cualquier plaza, no voy a poder. Una, porque en cualquier momento se pueden activar los aspersores de agua. Dos, porque cada vez las plazas están teniendo menos verde. Hay un ejemplo que a mí me choca mucho, que está aquí en la Avenida España, frente al INACAP. Ahí habían unos locales y supuestamente los compraron para hacer una plaza, pero si uno pasa por esa esquina, nadie entiende muy bien qué hicieron ahí. Es un pedazo de cemento con más estructuras de cemento, pero que aún así son incómodas, nadie se sienta ahí. Nunca he visto que haya familias o alumnos del INACAP sentados ahí conversando. Nadie entiende mucho. Y en ese mismo sentido se han ido estructurando las ciudades, incluso los pueblos. Si uno se da una vuelta por Casablanca, que uno diría, hay una plaza, que es la Plaza de los Pimientos, que uno diría, de poco pimientos tiene y poco verde tiene, es puro cemento, ¿no es cierto? Y no es eso para donde debería apuntar esto, ¿no es cierto? Entonces no nos vamos dando cuenta muchas veces, vamos normalizando cosas, pero siento que esto de tornarnos cada vez seres individuales va en aumento y va en aumento en distintos pequeños detalles que incluso las mismas ciudades hablan al respecto, los mismos espacios de estudio. Bueno, y en general así suma y sigue, ¿no es cierto? Perfecto, estupendo. Estupendo la conexión que usted establece, ¿cierto?, entre esta preocupación que tuvo, ¿cierto?, que tuvieron los pensadores de Chicago con, ¿cierto?, esta, digamos, arquitectura que usted me comentó en la clase del último sábado de octubre, lo recuerdo perfectamente, ¿ya? Claro, hay mucho de eso, ¿ya? Hay mucho de eso. Qué buenas esas conexiones que podamos hacer, eso es lo más importante, ¿ya? Y también con eso ponemos de relevancia, ¿cierto?, como una escuela en los años 20, en Estados Unidos, en los años 20, ya había personas, como estos caballeros que están acá, que estaban mirando, observando este tipo de situación, ¿ya? Yo, siguiendo lo que acaba de decir Constanza, quiero señalar lo siguiente, ¿ya? Y no se trata ni de resentido, ni de molesto, se trata de consideraciones analíticas, ¿ya? Cualquier ciudad chilena, argentina, paraguaya, ¿ya? Para poner un nombre de países, ¿cierto? Hondureña, salvadoreña, que yo conozco, ¿ya? Y Constanza lo acaba de decir con otras palabras. En la medida en que los anillos concéntricos se van más a lo marginal, digo marginal en el sentido de márgenes, no en el sentido peyorativo, de márgenes, más hacia las periferias de las ciudades, ¿saben lo que justamente empieza a desaparecer? Lo que acaba de decir Constanza, lo verde. No hay árboles, no hay pasto. ¿Qué hay? Hormigón, con suerte, o pavimento de asfalto en malas condiciones. Es decir, las personas de los anillos concéntricos periféricos de las ciudades del siglo XXI, hace 100 años que existió esta escuela, la escuela de Chicago, bueno, hoy día esas personas, Cerro Navia en Chile es un ejemplo. Si alguna vez pueden ir a Cerro Navia, por favor, véanlo. En Chile. Ahora, now, ahora. ¿Ya? Casi no hay árboles. No hay verde. Hay gente que no ve lo verde, que no ve árboles.
que no ve las combinaciones maravillosas de las flores. Hacia los centros de la ciudad y a los primeros anillos, sí. ¿Ya? Y vamos haciendo link. Futuras psicólogas y psicólogos. ¿Ya? Vamos haciendo los links. Que lo descubrió la Escuela de Chicago, no yo, por supuesto, digamos. ¿Ya? Los denominados delincuentes antisociales, que es verdad que hacen muchos años, sí, por supuesto, digamos, ¿ya? Bueno, vienen de sus anillos concéntricos periféricos. Han tenido prácticamente nada de la experiencia de lo verde, del árbol. Lo digo en términos más claros. No han tenido la experiencia de lo bello, de lo sublime. Han tenido la experiencia del sobrevivir, del quitarle al otro a la fuerza, incluso matarlo para quitarle. Y la construcción de la ciudad, esto ustedes lo tenían claro, tiene que ver mucho con la producción del antisocial. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la producción hoy día de lo que podríamos denominar, ¿cierto? Que se los comenté a ustedes cuando los conocí, de la pandemia neuronal, de la depresión, del estrés, ¿cierto? Que mucho tiene que ver con la ausencia de lo verde, de lo bello, de lo sublime, y que está muy vinculado con la profundidad vacía del hormigón, o del camino de barro en invierno, o de la polvadera en verano. ¿Ya? Entonces, agradezco la intervención de Constanza porque pone, ¿cierto? Le pone historicidad, le pone temporalidad presente a esta escuela que tiene 100 años, más de 100 años. ¿Ya? Gracias, Constanza. ¿Ya? Entonces, quiero tocarte de autores. ¿Ya? Lo otro ustedes los van a revisar. Yo le he dado a ustedes los marcos generales, ¿ya? El tema es la ciudad, los anillos concéntricos, las zonificaciones que ustedes saben que se producen, ¿ya? Eso no es ningún invento, ¿ya? Veamos a Mead, George Herbert Mead, ¿ya? Que era profesor de filosofía, colega, ¿ya? Colega mío, ¿ya? No era ni psicólogo ni sociólogo, profesor de filosofía, ¿ya? A Mead le interesó esto que hoy día es famoso en metodología cualitativa, ¿cierto? Que es entender la simbología, el significado, el significante, ¿ya? A Mead le interesó cómo las personas, los individuos de los diferentes anillos de las ciudades, anillos, zonas, ¿ya? Hoy día diríamos barrios, tienen un significado de algo. ¿Cómo le significa a un individuo algo? ¿Ya? Cuando tú entras a un barrio de los anillos periféricos marginales, la simbología es una. Las leyendas son, por ejemplo, ¿cuál? Odio a la policía. Se repiten los anillos concéntricos periféricos. Odio a la policía. ¿Ya? Se repite el significante de no darle importancia al ornamento, a la limpieza, a la pulcritud del lugar. ¿Ya? En el caso de Chile, a hablar de Chile, podemos hablar de otros países, el caso de Chile, ¿en qué se nota, cierto?
esa gente que tiene esa afición criminal del tabaco que hace tan mal, ¿ya? Fuma y tira al suelo, fuma y tira al suelo. No le tienen un valor de significado al territorio donde ellos viven. No le importa que esté lleno de colillas de cigarros ese suelo y de otras cosas. Profe, las zapatillas colgadas en los cables. Ese otro significado, ¿cierto? Ese tiene un nivel superior, ¿cierto?, de significación, ¿cierto?, que implica que ahí, ¿cierto?, una persona fue desalojada de sus propiedades, ¿cierto? ¿Ya? Ese es mayor que la de la colilla, ¿ya? Es un significado mayor, ¿ya? Muy bien, súper atingente el ejemplo, ¿ya? Entonces, a Mead, la pasión de Mead fue entender, ¿ya?, cómo las personas interpretaban desde el punto de vista del significado diferentes elementos en una misma ciudad, pero en lugares distintos, ¿ya? ¿Qué descubrió Mitt? Que hoy día se usa como axioma, se usa como teorema en metodologías cualitativas de la Anabel, ¿cierto? Los significados en general los construyen las poblaciones. Las poblaciones le entregan significado a los objetos, ¿ya? Antes del interaccionismo simbólico, la idea era, ¿cierto?, que las macroestructuras, entre ellas el Estado, los grandes autores, los grandes personajes históricos, eran los que ponían, ¿cierto?, el significado a una fecha, a una estatua, a un monolito, a una costumbre, a una tradición, ¿ya? ¿Qué demostraron estos autores, cierto? Que son las poblaciones, ¿ya?, las que asignan significado, ¿ya? Y esto es muy difícil. Esto es muy difícil. O sea, yo aquí lo digo así con toda soltura, son las poblaciones las que, ¿cierto?, le dan significado a las cosas. Eso lo puedo decir yo acá en una mesa tranquilamente, digamos, conversando con usted por una plataforma, ¿cierto?, hiper tecnologizada. Pero en la concreta es lo siguiente. Hay lugares, territorios, ¿ya?, en que si tú no recibes algo que te dan, que tú vas como invitado a alguna casa, a alguna celebración, a algún club deportivo, a alguna organización barrial, o vamos a hacer una intervención como universidad, y toda la gente no le recibes una sopaipilla que está frita en un aceite hipersaturado, que tiene como 15 frituras, y no te comes esa sopaipilla, ¿ya? Eso para las personas que te dieron la sopaipilla, tiene la siguiente lectura. Me desprecia, tiene desconfianza de mis productos, le da asco lo que yo hago, ¿cierto? Siento que a lo mejor yo estoy cuidando el peso, ¿cierto? No puedo comer frituras, me hace mal el aceite, ¿cierto? Etcétera. Entonces, los significados son súper distintos y pueden generar una confrontación tremenda, ¿ya? Por eso que los que hacemos ciencia social, todos nosotros, los que estamos acá, tenemos que tener claro eso, ¿ya? La teoría criminalística a esto le llama códigos, ¿ya?
saber descifrar los códigos. ¿Ya? Nosotros le vamos a llamar interaccionismo simbólico, construcción de significados. ¿Ya? ¿Qué significado le damos nosotros a algo? ¿Ya? ¿Qué significado y qué valor? ¿Ya? Alto, medio, bajo, ¿cierto? A alguna cosa en particular. ¿Ya? George Herbert Mead. Quiero que ustedes, cuando vean el libro de Ritzer, ¿ya? Sigan a Mead como el representante de esta corriente fundamental para las metodologías cualitativas que se llama interaccionismo simbólico. ¿Ya? Que es una cosa tremendamente subjetiva. El significado suele ser tremendamente subjetivo. Y el significado, como es subjetivo, me genera emociones. Y si me genera emociones, me va a generar acciones. No es racional. Es subjetivo emocional. Y lo subjetivo emocional me genera acción. Lo racional me genera conclusiones inteligentes, pero no acción. Por eso que es tan complicado. ¿Ya? El día que ustedes tengan que entrevistar a alguien, desde el punto de vista de la psicología, obviamente que como personas formadas van a tener que tener cierto antecedente de quién es esa persona, cuál es su medio, ¿cierto? Más o menos qué cosas cree, cómo más o menos se ha deslizado en la vida, para, ¿cierto?, que tener éxito en la entrevista que le quiero hacer, o en la conversación, o en el focus group que yo quiero tener con él, con ella. ¿Ya? Yo a ustedes le he contado, ¿cierto?, mi experiencia, ¿cierto?, como entrevistador de asesinos, de asesinas, ¿cierto?, que están detenidos en cárceles. ¿Ya? Hay que ir preparado para eso, ¿cierto?, para poder ingresar, ¿cierto?, y más o menos, ¿cierto?, entender los significados que las cosas tienen por una persona así. ¿Ya? Y en la vida cotidiana también. ¿Ya? A los cabros jóvenes, ¿cierto?, a los cabros chicos que tengo de alumnos, de repente les digo, ¿cómo es su relación con los choferes de los buses? Tremenda. Terrible. Pura interacción simbólica, ¿cierto? Para el chofer de bus, ¿ya?, que está subvencionado por el Estado, entre paréntesis, pero no le dan la plata, ese es el problema, ¿ya? El estudiante significa una merma. No los quieren en el bus, le llenan el bus y no gana nada con la cortada de boletos, ¿cierto? ¿Ya? El estudiante se tiene que movilizar. Pucha, pasar por el chofer es refome. Me expongo a que me tire la plata, ¿cierto?, que me trate mal, que me dé una mirada, ¿cierto?, que me rete, me haga parar del asiento, etc. ¿Ya? Y pura interacción. Interacción. Diaria, cotidiana. ¿Ya? Dura. ¿Ya? No tan dura como que me vaya a costar la vida, pero dura. ¿Ya? Y hay relaciones de interacción también agradables, simpáticas, jocosas, tristes. Angustiantes otras. Eso es lo cotidiano. ¿Ya? Pero desde las ciencias sociales, todos nosotros, todas nosotras, tenemos que prepararnos para interactuar
con un otro, como decía Levinas, ¿cierto? Emmanuel Levinas, el gran filósofo, ¿cierto? Con un otro que tiene en su codificación, ¿cierto? Otra escala de significado para las cosas en las cuales nosotros tenemos, ¿cierto? Un metro para medirlas, ¿ya? Bueno, ese es MIT, fundamental, ¿ya? Vamos a Hammer, ¿ya? Lo demás se lo dejo a ustedes para que los miren como una, ¿cierto? Como un dato histórico, ¿ya? Eh, vamos a este autor, ¿cierto? También muy conocido, Herbert Blumer, ¿ya? Eh, toma, obviamente, ¿cierto? La creación de MIT, la profundiza, ¿cierto? Que es la interacción simbólica, la interacción de significados, ¿ya? Pero le agrega un elemento muy importante en la ciencia social, muy importante, ¿cierto? En la construcción y en la creación de las mentalidades, ¿ya? Y que es una cosa que nosotros hacemos todos los días inconscientemente, pero lo hacemos a cada rato, ¿cierto? Que es ponerle etiquetas a las personas. Ah, el profesor Cordero muy, muy estricto. El Dago Marcino es como más light, sí, ¿ya? Sí, yo, me cae mal este otro, ¿cierto? Este otro es medio pesado, este otro es simpático. Y uno va poniendo etiquetas y se llena de etiquetas. Y cuando le toca el momento de interactuar con esa etiqueta, uno se para ante esa etiqueta, digamos, como más o menos esa etiqueta yo la veo, ¿ya? Pero estamos permanentemente etiquetando a los otros. Esto se llama técnicamente, ¿cierto?, generando categorías por aglomeración, ¿ya? Así se llama hoy día técnicamente cuando uno hace investigación, aglomerar por categoría. Pero en realidad, ¿qué es? Etiquetar, ¿ya? Simpático, estricto, roto, amable, pasado para la punta, galán, acosador, desubicado. Y todas las etiquetas que puedan caer, digamos, ¿ya? Pero también, aunque es producto de la interacción con los otros, con las otras, con los otros, tiene una carga subjetiva salvaje, ¿ya? Enorme, enorme, ¿ya? ¿Qué suele ocurrir con las etiquetas? ¿Qué suele ocurrir? ¿Ya? Que alguien que tiene una etiqueta puesta, producto de la interacción que hemos tenido con ella, con él, o con quien sea, ¿ya? Probablemente le carguemos sin saberlo, porque nos dijeron de a oídas, como decía Heidegger, de a oídas, ¿ya? Le carguemos a esa persona que tiene una etiqueta, le carguemos cosas que son como simétricas con esa etiqueta, ¿cierto? A un tipo pesado, así podemos decir que desagradable además, ¿cierto? Que a lo mejor tuvo un mal gesto con una persona, que no fue caballeroso, que no fue educada en una atención, que tuvo una expresión poco amable, poco afortunada, y le carguemos una serie de cuestiones. Ese es el tema con las etiquetas, ¿ya? Aunque nos sirven desde el punto de vista de la investigación social, ¿cierto? Para, lo que yo les digo, ¿cierto? Estas aglomeraciones por categorías, ¿ya? Bueno, en el caso de Blumer, ¿ya? En el caso de Blumer, está este tipo de elementos, ¿cierto?
ha sido de gran importancia, en especial para la ciencia que se llama psicología. ¿Ya? Yo también me atrevo aquí a recomendarles un libro que ya tiene sus años, un libro de 1995 que fue todo un éxito, ¿ya? Que se llama, todavía está a la venta, se llama El Hombre Light, ¿ya? Y cuyo autor es el psiquiatra español, ¿cierto? El doctor Enrique Rojas, ¿ya? Y que tiene mucho de esto, ¿ya? Tiene mucho de esta parte de, digamos, mit pasado por Blumer, ¿ya? Y para no cansarlos más, quiero llegar a este autor que yo les dije que es una especie de autor tributario, heredero, pero en una segunda hornada de la Escuela de Chicago. Es un poco la relación de Habermas y Apple con la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Es un poco lo mismo, ¿ya? Y es el caso de Erving Hoffman, ¿ya? Que es un tipo, ¿cierto?, que recontra que usó y popularizó la metodología llamada interaccionismo simbólico, que creó el concepto de microbiología, ¿ya? La microbiología, ¿cierto? Perdón, la microsociología o microteoría social, yo la saco de las interacciones más pequeñas que se dan en las comunidades. De ahí veo cómo se comportan los seres humanos, ¿ya? No los veo los grandes personajes, ¿ya? Como vamos a ver después con las escuelas francesas, la microsociología, ¿cierto?, se va a oponer a las grandes estructuras que se supone que me moldean, ¿ya? Pero ¿qué quiero yo destacar de Erving Goffman? Y del libro que yo les recomendé, ¿cierto? La presentación de la persona en la vida cotidiana, ¿ya? La metáfora que usa él, ¿ya? La metáfora, ¿ya? Que es el concepto de dramaturgia, de actuación teatral. Y que es interesante por lo siguiente, ¿ya? Puede que yo crea una macroteoría, yo creo macroteorías así que son como estructurales y que, ¿cierto?, dibujan la sociedad. Sí, yo creo en eso. Sí. Y es mi posición, la de Mario Lago Marcino, es mi posición, ¿ya? Hay otras personas que dicen que no. Bueno, incluso con mi posición, en la cual la estructura, por ejemplo, el capitalismo, como lo hemos estudiado, ¿cierto?, en la unidad 1, ¿ya? Una economía de mercado, nos genera un cierto tipo de individuos, un cierto tipo de colectivos. Pero incluso en ese caso, le encuentro razón a Goffman. ¿En qué sentido? En que los individuos, más allá de las estructuras, los individuos todos los días, a cada momento, y de acuerdo a la ocasión a que nos enfrentamos, nos vamos a cambiar de disfraz. Nos vamos a disfrazar del rol, de uno de los roles que nos toca cumplir en esto que se llama sociedad, en la cual, ¿cierto?, Shulhan ha hablado del multitasking, ¿cierto?, de la multiplicidad de roles que cumplimos, que son demasiados, en exceso, pero sí diríamos, ¿cierto?, que a lo mejor no multitasking, pero sí cumplimos en promedio entre 6 y 10 roles más o menos, ¿ya? Y cada rol
significa, ¿cierto?, una máscara, una careta, en la postura de Goffman, ¿ya? Imagínense que yo hiciera mi vida con mis amigos, con mi familia, no sé, eh, no sé con quién, y hablara como le hablo a usted en clase, que sería, pero este tipo está esquizofrénico, digamos, ¿cómo va a hablar como que estoy haciendo clases? Yo no podía hablar todo el tiempo así. Cuando voy a jugar fútbol no hablo así con mi amigo que jugamos fútbol, porque es otro escenario. Este es un escenario, pero hay varios escenarios. Y Goffman descubrió algo tan obvio, pero tan difícil de ver, que es que usamos máscaras diversas de acuerdo a la situación que enfrentamos. Ahí dice máscaras sociales, se los puse más claro, aunque máscara significa persona, le puse máscaras sociales. ¿Ya? Eh, Cuando uno ha estado toda la vida vinculado a la universidad y siendo docente, pero a la vez estando, ¿cierto?, en instituciones y trabajando y cumpliendo horarios y cumpliendo formalidades y toda esa lata, ¿cierto?, y todo eso administrativo, ¿ya? Y uno ve, digamos, a estudiantes jóvenes, digamos, eh, con el pelo verde, rojo, azul, no sé, color zanahoria, color beterraga, y unos buenos piercing, ¿cierto? En los ojos, en la nariz, ¿cierto? Y uno dice, claro, está muy bien, son jóvenes, y que lo hagan, en parte su libertad, digamos, ¿cierto? Y de su zonificación, y todo eso, ¿ya? Pero probablemente, voy a decir una cosa conservadora acá, conservadora en el sentido tradicionalista. Cuando ese joven, esa joven, tenga su primera entrevista de trabajo, si va así, el escenario no le va a servir para esa máscara. Tal vez va a tener que cambiar de máscara. ¿Ya? Y si le toca pararse ante un grupo y dirigir un grupo, también tal vez tenga que cambiar esa máscara. ¿Ya? Y si le toca ir a trabajar como funcionario cualquiera o empleado cualquiera a un lugar con determinada cultura y determinadas estructuras impuestas por tiempo, va a tener que cambiar de máscara. Y a lo mejor volver a su personaje los fines de semana, cuando sale, ¿cómo se dice? Sale a pasarlo bien. Ahí se me fue la expresión, ¿ya? A disfrutar. A disfrutar, ya, digamos así, ¿ya? Vuelve al personaje, ¿ya? Vuelve al personaje, ¿ya? Porque los escenarios son distintos, ¿ya? Por muy líquida que sea la sociedad en la que estamos, y yo le compro a Bauman eso, de la liquidez, ¿cierto?, de lo amorfo, esto de los escenarios que nos planteó, que nos heredó Goffman a partir del interaccionismo simbólico de Mead y Blumer, esto de los escenarios, digamos, mantiene su fuerza. Mantiene su fuerza. ¿Ya? Yo siempre les digo a ustedes, ¿cierto? Los que somos profesores de estas cosas somos medio
andamos con la parabólica siempre, digamos, en alta frecuencia, para escuchar lo que se dice. Es importante para la teoría eso, ¿ya? Y a veces gente que tiene una performance contestataria, contracultural, ¿cierto? Con piercing, ¿cierto? Con el pelo de ciertos colores, con ciertos peinados, con cierta ropa, ¿cierto? Y tú escuchas que dicen esas personas, oye, el profesor es medio, no se ubica bien en la universidad, viene vestido como quiere, ¿ah? Cree que va a una fiesta. Esas personas lo dicen. Es decir, están reconociendo implícitamente que, por ejemplo, la universidad es un escenario en la cual quien cumple el rol de profesor tiene que ir, ¿cierto?, más o menos disfrazado de cierta forma para que el rol calce con la máscara que me presento, ¿ya? Lo dicen ellos, los contestatarios, ¿ya? Constanza. Profesor, una máxime de esta apuesta teatral, ¿no es cierto? Podríamos verla nosotros en las aplicaciones de citas, en Instagram, en las redes sociales, donde todo el mundo muestra una careta que finalmente no es tal. Por eso hay tanto, últimamente muchos influencers se suicidan y si uno va a sus redes sociales muestran una vida hermosa, feliz, de lujo, ¿no es cierto? Que finalmente lo único que nos llevan es a un tremendo vacío existencial, porque esa gente tiene que estar todo el tiempo manteniendo esta postura. Tengo una amiga que es usuaria de estas aplicaciones de citas, ¿no es cierto? Y al final se aburrió porque finalmente me decía, nunca nadie llegó y era la misma persona, o sea, claramente la misma persona, pero fotos obviamente arregladas, con filtro, las características, ¿no es cierto? No eran tales, entonces de una u otra manera, ¿no es cierto?, la sociedad entera que está imbuida en las redes sociales, en todas las redes sociales, en Twitter o X, como sea que se llame, gente que pelea. Yo puedo apostar que el 80% de esa gente, si tiene a la persona a la que insulta o a la que critica al frente, cara a cara, no va a ser capaz de decirle ni media frase de lo que le tiran escondidos detrás de una pantalla. Lo mismo para quienes ponen su vida plasmada en Instagram. Nadie es tan feliz como aparecen en Instagram, ¿no es cierto? Nadie está tan perfecto como aparece en sus videos de TikTok y nadie es tan maravilloso Ay, como Connie, los habla por candidatos y ti. las candidatas de las aplicaciones de cita. Yo Yo soy, estoy de ¿sabes acuerdo cómo con me la veo en mi Connie. Instagram? Yo soy Cállate, súper súper feliz. feliz. Cállate. No, no me voy a callar. Connie tiene toda la razón. Bueno, como ustedes ven, gracias Constanza, como ustedes ven, estos son temas, digamos, de un calado profundo, ¿ya? Eh, yo como, y le doy la palabra a Nancy en un segundito, yo ya como por los años que uno tiene ya y las teorías que ha visto y las cosas, ¿cierto? Las experiencias y mm, las heridas, ¿cierto? Y la felicidad y todo eso. Goffman también tiene una parte de razón, digamos. O sea, también nos disfrazamos para algunas cosas, digamos, no somos lo que aparentamos lo que no somos ante un público específico, ¿ya? Y eso ocurre, eso ocurre. Ahora, las redes sociales que mencionaba Constanza, ¿cierto? Y sobre todo ese tipo de apps, ¿cierto? De aplicaciones han ido al extremo en que las personas niegan su identidad, ¿ya? Y se convierten en una cosa que cuando aparecen después aparecen en The Real, eh, y bueno, y aquí llega la persona que yo estoy esperando, digamos, no es esta, no es este, digamos, ¿ya? Y eso ocurre mucho, digamos, es un exceso ¿ya? Nancy, Buenas noches, profesor. buenas noches, Nancy. Profesor, yo lo que rescato de la dramaturgia que expone Goffman es que él hace relación con respecto a los roles y también el contexto. Y de hecho yo diría que esto debería ser lo normal
para poder seguir manteniendo una línea social, porque cuando las personas se salen de los roles, a pesar de que pueda cambiar el contexto, es donde vienen los problemas. Por ejemplo, no sé, ahora como vienen las fiestas de trabajo, el rol del jefe y el trabajador sigue siendo ese rol aunque no esté en el lugar de trabajo y si están en una fiesta. Me pasó desde lo personal escuchar un comentario de mi jefe que me dijo estábamos en un asado y resulta que el trabajador me trató con tanta confianza que me golpeó la espalda y me tiró un chiste y me trató de tú. Entonces al final generó conflicto y de hecho ir yendo como más allá a lo clínico, a las personas de hecho se les diagnostica alguna patología en salud mental cuando no están actuando conforme a sus roles y al contexto en donde se encuentran. Muy bien. Estupendo, estupendo, estupendo. Nancy ¿cierto? Nos señala un punto que Goffman trata con mucha, con mucha, digamos, erudición, y que es, ¿cierto?, lo delicado, ¿ya?, lo frágiles, que son las fronteras entre los escenarios, ¿ya? Claro, porque hay momentos, ¿cierto?, en los cuales puede, digamos, ¿cierto?, darse situaciones de horizontalidad, por ejemplo, grandes, pero hay personas que están en ese conjunto ahí que cumplen roles distintos en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, el cruzar la barrera del escenario así como así nomás puede tener gravísimas consecuencias o simpáticas consecuencias, pero no es neutro, ¿ya? No es neutro, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿cierto?, de lo que dice Nancy, destacado por Goffman, ¿cierto?, es que en el diario vivir, en la cotidianeidad, como decía mi profesor Humberto Giannini, ¿cierto?, en lo cotidiano, ¿ya?, andemos con la máscara que nos corresponde en el momento indicado, ¿ya? Es así, ¿ya? Es así, ¿ya? Eh, eh, Goffman utiliza, ¿cierto?, inteligentemente, lúdicamente, la categoría de dramaturgia para señalar lo que han señalado otros teóricos sociales importantes como él, ¿cierto?, que es el tema del rol, ¿ya? O los roles, ¿ya? Bueno, esto ha sido, mis queridas amigas y amigos, ¿cierto?, una presentación rápida, yo diría eficiente, ¿ya?, de la Escuela de Chicago, muy importante al dar el paso de la macro a la microteoría, al preocuparse de los significados, ¿cierto?, en los territorios, al segmentar y zonificar, ¿cierto?, el tema de la ciudad, hoy día todavía relevante, ¿cierto?, al parir el interaccionismo simbólico, ¿cierto?, que finalmente llega a ser, ¿cierto?, ocupado por un tipo tan audaz como Goffman, ¿cierto?, para utilizarlo, ¿cierto?, y explicarnos cómo funcionamos a diario, inconscientemente, inconscientemente, ¿ya? Ejemplos sobran, ¿ya? Yo tengo un equipo de fútbol, ¿cierto?, que lo tengo, como se dice en la jerga, galleteado, ¿ya? Por eso que el otro día le ganamos a la selección de la Universidad del Paraíso. Después mis alumnos no me querían ni ver al otro día, o sea, estaban todos sorprendidos, ¿ya? Claro, porque yo en mi equipo tengo solamente carabineros de fuerzas especiales, ¿ya? Entonces los tipos estaban físicamente perfectos, digamos, velocidad, y además son buenos para la pelota, ¿ya? Entonces, cuando ellos llegan vestidos de futbolistas a las canchas donde vamos a jugar, ¿cierto?, los operarios los tratan así como cualquiera, hasta los retan, ¿cierto? Porque los ven como cabros que van a jugar a la pelota, digamos, ¿cierto? Y cuando llegan en los autos
policiales de fuerzas especiales, ¿cierto? Vestidos de fuerzas especiales, la gente casi ni respira ahí, ¿ya? Porque pucha que le hace efecto el escenario, ¿cierto? El cambio de vestimenta, solo eso. Y es la misma persona, ¿eh? La misma, pero se cambió de chaqueta, ¿ya? Bueno, como siempre con ustedes, un placer. Les voy a dejar la grabación, no sé si en YouTube o como lo hacemos tradicionalmente, no sé cómo va a ser más rápido, pero mañana queda las notas también de la Cátedra 1 Compromiso puesta esta semana. El sábado nos encontramos, ¿cierto?, con la introducción a la escuela de Harvard. Voy a presentar también el laboratorio número 3. Y en la segunda parte, ¿cierto?, todas las personas que nos dieron, ¿cierto?, sus 5 minutos de laboratorio 2 lo hacen, ojalá, este día sábado, ¿ya? Eso por mi parte, ¿ya? Así que si no hay palabras pedidas, les deseo unas muy buenas noches y una muy linda jornada mañana. Y nos reencontramos. Gracias, profe. Que estén muy bien, ¿ya? Gracias, Profesor, profe. muchas Buenas gracias. noches. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Te saliste? Paciencia.